A Juana Barraza Samperio la condenaron a 759 años de cárcel por 17 asesinatos de mujeres de la tercera edad, además de 12 robos. Su periodo de actividad fue de 1998 al año 2006. Se hicieron más de 120 retratos hablados, perfiles geográfico, físico y psicológico para lograr su detención. Yo soy Lupita Martínez. Y yo soy la doctora Mel. Esto es Almas Rotas. Juana Barraza nació el 27 de diciembre de 1958 en Pachuca, Hidalgo. En el momento de los crímenes estaba soltera. Nunca conoció a su padre, pero creció junto con un padrastro que ella describe amorosamente y una madre alcohólica que la odiaba, según dice. Quien fungió como su padre consideró que no debía estudiar, pues ese era un asunto de hombres. De acuerdo a los medios, esta infancia marcada por la violencia de su madre y la humillación determinó la vida de Juana, que anidó odio y resentimiento contra una madre que a los 12 años la vendió al mejor postor y quedó embarazada. Al nacer su hijo, debido a su edad y poco conocimiento de la vida, lo rechazó. Sin embargo, el padre del niño, un hombre mayor, la llevó a vivir con él. La mantuvo encerrada y fue violentada hasta que la hermana de su madre y su esposo la rescataron y la enseñaron a ser mamá. José Enrique, su primogénito, moriría a los 24 años en una riña callejera años después. A los 18, Juana comenzó a entrenarse en la lucha libre y cuando lo hizo profesionalmente adoptó el nombre de la Dama del Silencio. Se casó a los 23 años con Miguel Ángel Barrios, con quien también vivió una relación de abuso, y lo describe como un mujeriego, por lo cual no duró mucho tiempo con él. Procrearon juntos a Erika, Ivonne y Marvin, a quienes ella sacó adelante con su trabajo y esfuerzo. De acuerdo a su testimonio, vivían de vender ropa y comida. Perfil de las mujeres asesinas. Milenas y Guerrero, en el año 2010, afirmaron que las asesinas en serie que actúan solas tienden a ser duras, cuidadosas, detallistas, deliberadas, adaptadas socialmente y muy organizadas, y que atacan a sus víctimas en sus casas o lugares de trabajo. Suelen utilizar venenos, inyecciones letales o sofocarlas. Por su parte, el matrimonio Kelleher y Kelleher en 1998 afirma que las asesinas en serie femeninas son más exitosas, cuidadosas, precisas, metódicas y tranquilas al cometer sus crímenes. Con base en estos argumentos, cerraron 9 tipologías. Por ejemplo, en primer lugar están las que matan por venganza, cuando han sufrido algún ataque o algún acto violento de mucha envergadura que las hace decidir tomar justicia por propia mano. En segundo lugar, las que trabajan en equipo o que pertenecen a un grupo delictivo. En tercer lugar, las viudas negras, que suelen actuar por algún tipo de interés económico. En cuarto lugar, las predadoras sexuales. En quinto, ángeles de la muerte. En sexto lugar, las que buscan obtener algún tipo de ganancia, que lo hacen por lucro. En séptimo lugar, quienes padecen de un trastorno mental grave. En octavo lugar, cuando se hace un homicidio irracional, esto es cuando se pierde la cabeza por un momento o se expresa, por ejemplo, de un blackout. Y en noveno lugar, establecen a los crímenes que simplemente quedan sin resolverse. El paso al acto de un homicida se produce de manera distinta que en los hombres, pues raramente actúan de manera impulsiva. Dependiendo del móvil, estas mujeres eligen a su víctima y crean una fantasía alrededor de ella, misma que planearán cuidadosamente hasta que sea el momento perfecto de ejecutarla. Son personas discretas, trabajadoras responsables normalmente, que habitualmente hacen más que los demás en sus trabajos sin protestar. También son manipuladoras. Por ejemplo, como las enfermeras asesinas, que son muy cercanas a la víctima y a sus familiares, se ganan su confianza, conocen toda la vida de estas personas y por lo tanto se encuentran en una situación de mucho poder. Como recientemente se han dado algunos casos que se han descubierto en Inglaterra. El caso de Juana. Según las autoridades, Juana Barraza elegía a sus víctimas ancianas, vulnerables, solas, que requerían atención y ayuda. El modus operandi de Juana se llevaba a cabo en avenidas de mucho tráfico vehicular en la Ciudad de México para poder escapar sin problema. Asimismo,
Se fijaba que hubiera parques cercanos para vigilar detenidamente a sus posibles víctimas durante días. De acuerdo al perfil criminológico, Juana Barraza actuaba en contra de sus víctimas por un impulso emocional, sin preocuparse por no dejar evidencia. Ella mataba porque las ancianas representaban a su madre, a quien ella culpa, y culpó siempre de todas sus desgracias en la vida. Además, les robaba para poder mantener a sus hijos. La Procuraduría General de Justicia la acusó de 40 homicidios, pero solo le lograron demostrar 17. Al momento de su detención, según consignaron los medios, sus palabras fueron: no merezco ni perdón ni de Dios ni de nadie, pero ya lo hice. Más tarde ella lo negaría. Un dato importante que destaca. Teóricamente su primer asesinato lo cometió en la década de los 90. Aunque durante las investigaciones los agentes de la Policía Judicial presentaron a 3 posibles culpables, primero Araceli Vázquez en abril del año 2004, luego Alejandro Obando en julio y luego en septiembre a Mario Tablas, buscado desde 1998, todo esto se vino abajo cuando el 10 de febrero del año 2005, aún con 3 sospechosos detenidos, se cometió un asesinato más. Se presentaron entonces nuevos retratos hablados, se generó el perfil de un asesino poseedor de una mente brillante, muy hábil y precavido. Esto de acuerdo a las palabras del entonces procurador Bernardo Vázquez. El perfil de asesina serial tiene escasa repercusión en el mundo de la investigación por falta de documentación o de estudios suficientes. La criminología se ha centrado más en los hombres y ha dejado a las mujeres en un plano secundario, sujetas a la subordinación de un cómplice de género masculino. En los Estados Unidos radica el 76% de las mujeres asesinas en el mundo, que representan a su vez el 11% del cómputo global de asesinos seriales, siendo menos agresivas y violentas que los hombres, sin embargo, con una forma de asesinar a sus víctimas que las ha llevado a ser consideradas como de muy alta peligrosidad. La violencia que ejercen las mujeres asesinas seriales es más sutil, calculadora y fría. En general, no torturan, no mutilan, no violan, a menos que sean cómplices de un hombre. La violencia del asesino o asesina que se buscaba en este caso abarcaba ya 27 colonias en 9 delegaciones distintas, como se llamaban entonces las hoy alcaldías. Sucedió el asesinato de la señora Ana María Reyes Alfaro, de 89 años, en la calle José I. Jasso número 21 de la colonia Moctezuma. Su inquilino, José Joel González, de 25 años de edad, fue quien se dio cuenta del asesinato y lo denunció. Juana Barraza fue detenida ese mismo 25 de enero del año 2006 y sentenciada 2 años más tarde a más de 700 años de cárcel. Juana Barraza desde la cárcel. En entrevista para el programa Cartas desde la Libertad de Canal 14, Juana Barraza habla por primera vez desde su sentencia con los medios de comunicación. Afirma que desde que ingresó al penal de Santa Marta Catitla, no ha otorgado ni una sola entrevista antes de la concedida a Canal 14. Culpa también a los medios de comunicación de bautizarla como la Mataviejitas, apodo que ha provocado que sea estigmatizada por la sociedad y abandonada más adelante por su hijo Marvin, quien ya no la visita en la cárcel. Denuncia, además, que se declaró culpable en su momento después de ser víctima de vejaciones, golpes y amenazas en contra de su familia. Este es el caso de Juana Barraza, la llamada Mataviejitas. Doctora Mel, un caso importante que ha resurgido después de tantos años. Juana ya tiene muchos años en la cárcel. Es la primera vez que habla para un medio que cambia toda nuestra perspectiva porque nos da una versión distinta de los hechos. La Mataviejitas, conocida, de la que se han dicho tantas cosas, pues por primera vez recibe a una reportera y le dice su verdad, que se contrapone con la verdad de las autoridades. Ella se manifiesta inocente. Pero bueno, las pruebas dicen lo contrario. En esta categoría que tú dijiste, en estas 9 categorías que tú dijiste de asesinos seriales, podría estar, yo creo que entre la venganza, ¿no? Más o menos un poco, porque se habla de este resentimiento contra su madre, ¿no? Sí, y también podría tener que ver pues con la parte de la ganancia y lucro, porque también se dice y se vio que pues llegó un momento en que también se llevaba cosas, ¿no? O sea, se sustraía cosas de las casas de las personas
para pues, también un beneficio económico, porque pues estas categorías se pueden combinar, ¿no? Tristemente, no nada más operaría una, sino que se combinan estos deseos vengativos, un beneficio económico y pues, no sé, a lo mejor también esta cuestión de lo irracional, porque ella cuando confiesa la primera vez, que es cuando la han atrapado, ella asegura que tuvo un momento de ira por un desacuerdo, dice que la señora fue su patrona, lo cual no era verdad, y que tuvieron una discusión y que ella no supo lo que le pasó y que por eso pues acabó con su vida. Exacto, fíjate que hay muchas contradicciones en este caso. En una de las categorías, mencionan al ángel de la muerte. Bueno, ángel de la muerte son estas enfermeras que matan creyendo que están haciendo un bien o creyendo, de alguna manera sintiéndose heroínas, ¿no? Siendo las grandes heroínas para la familia, la mejor enfermera de todas, y en el fondo son unas asesinas seriales. El caso de Juana Barraza, no, ella buscaba, como tú dices, personas, una mujer que era su patrona o no su patrona, pero entraba a trabajar, buscaba víctimas vulnerables, las iba cazando hasta que entraba y les robaba y las estrangulaba, porque era lo que hacía, estrangularlas. Eh, Dice ella confiesa, a ver, ella dice en esta entrevista de Canal 14 que fue obligada a declararse culpable. Sin embargo, hay pruebas que muestran que sí fue culpable. O sea, sí el inquilino la reconoce, ¿no? El inquilino de esta mujer de 89 años, que es la última víctima, la reconoce, dice, yo la vi escapar y por eso sé que es ella. Ella por su Salió lado pues. dice, no, pues yo iba caminando, me bajé del metro y me dijeron, ay, mira, ella sí puede ser ella, y me Ujú. agarraron. Después de tantos años en la cárcel, Juana Barraza, eh, que en un principio, como tú dices, hace esta declaración, años después, pues se desdice, ¿no? Dice, me obligaron. Qué tan posible? Porque lo es, que sus recuerdos estén alterados, que ella misma se haya contado una historia distinta. Sí, esa es muy probable porque además no me parece que su mente sea todo, haya sido nunca, y mucho menos ahora todo lo clara y todo lo organizada que se esperaría en una persona que no cae en este tipo de conductas. Definitivamente es una mujer que tiene una historia terrible, una historia muy dolorosa, personal. Ella, cuando habla, por ejemplo, de que su mamá la maltrataba, de que no le daba de comer, que no la quería, que la golpeaba, que era una mujer alcohólica, pues se ve auténtica, se ve sincera, sí se ve que carga este dolor. Pero como lo hemos hablado varias veces en estos programas, si eso es lo que ella recuerda, ¿qué más habrá pasado antes, cuando ella todavía no era capaz de generar recuerdos que pudieran perdurar? Entonces, tal vez desde muy pequeña, ella pudo haber sufrido descuido, pudo haber sufrido maltrato, pudo haber sufrido este fenómeno que yo he señalado varias veces acá en los programas, que es el fenómeno de la madre muerta, porque a lo mejor cuando la mamá estaba con el papá, se embaraza y tiene esta bebé, a lo mejor por unos días, por un par de meses, sí la sostuvo, sí la amamantó, sí la cuidó, y luego, según relata, el papá las abandona. Y en ese momento es altamente probable que la madre de Juana Barraza se haya deprimido, se haya enojado muchísimo, y en ese momento suelta a ese bebé que ya tenía, decimos en psicoanálisis, investido, o sea, ya como encariñado, digamos, lo suelta con enojo y el enojo prevalece y en ese momento sí se dan fracturas muy importantes en la estructura mental y emocional de un ser humano. Exacto, yo creo que Juana Barraza, que es por supuesto nuestra alma rota, aquí hay varias almas rotas, pero la mamá sin duda, la mamá de Juana Barraza y por ende pues Juana. Y Juana yo creo que se rompe, como lo acabas de decir, en este desapego de la mamá para con ella, ¿no? Cuando prácticamente la abandona, cuando prácticamente ya no quiere hacerse cargo y hasta la entrevista esta que da a Canal 14, dentro de toda la acusación, los 700 años que tiene, culpando a los gobiernos, hablando de una situación política, se refiere al odio de su mamá. Y lo dice varias veces, no entiendo por qué mi mamá me odiaba tanto. O sea que el móvil que han presentado todos los criminólogos que hicieron este perfil de Juana Barraza, pues lo sustenta. Mi madre me odiaba y no entiendo por qué me odió tanto. Y cuento una historia verdaderamente triste, que es este embarazo. Y a ver, creo que a la hora que habla del padrastro, porque dice, bueno, mi papá
las palabras de ella son: mi mamá se deja de mi papá, es decir, se separan cuando ella es una bebé, y entra la imagen del padrastro, al cual pinta idílicamente, la Sí, pinta como un gran hombre. Sin embargo, este gran hombre no la dejó trabajar, no la dejó estudiar, trabajar sí, pero no la dejó estudiar, porque eso era cuestión de hombres, deja, eso es para los hombres, tú no puedes ir a la escuela. Por lo ujú, tanto, Juana Barraza no sabía leer y escribir. Tuvo que sí, hacerlo imitando a sus hermanitos, según ella dijo, sí, porque tenía hermanos. Sin embargo, los hermanos, a todas luces, pues no estaban tan dañados como ella, porque de hecho es la hermana quien, o sea, es la hermana de la mamá quien rescata a Juana. O sea, parece que la disfuncionalidad, todo el quebranto está en la mamá de Juana. En la mamá de sí. Juana, que cuando la abandonan, como tú dices, se enoja, pero Juana no sabe escribir y mantiene una imagen idílica de este padrastro que todavía aún en la cárcel sentenciada sigue diciendo que era un gran hombre, pero era un gran hombre que permitió que tu mamá te golpeara, te lastimara, te vendiera a los 12 años, te embarazaras, te tuvieran que ir a rescatar años después tus tíos. Años después te tuvieron que ir a rescatar la hermana de tu madre, porque estaba siendo Sí. violentada de nuevo desde los 13 años que pariste un niño. Entonces sí creo que tenga como esta parte de como de formar un poquito la realidad, ¿o no? Bastante, yo diría, ¿no? Y por ejemplo, esta idealización del padre, yo la vería del padre, porque ella así lo considera, aunque no es su padre biológico, está muy, muy sesgada, porque tal como dijiste, es un padre que aunque parece que era más afectuoso y no violento, pues no alcanza a protegerla, no alcanza a darle ningún tipo de oportunidad, no alcanza como a darse cuenta de lo que está pasando, porque ella dice, mi mamá me daba de comer cuando él estaba y cuando no, no. ¿Y qué no decías? ¿Qué no sabía? O pues que se iba por días. O sea, es un padre como, como que no ve muy bien, no se ve que note las cosas que realmente están pasando, pero ella lo idealiza. Y ese efecto de la idealización, pensaría yo que es precisamente por contraste con la madre, ¿no? Entre más maldita sea la madre, más necesito rescatar un otro que sí funcione mejor para mi mente, para mi psique, que sería un papá, ese sí me quería, ese sí me cuidaba, porque si no, entonces no hay nada, no tendrías absolutamente nada. Por eso los pone muy en el extremo, que te digo, no dudo que la mamá fuera terrible, pero a lo mejor ella todavía la ve peor y al papá lo ve mucho mejor de lo que era, como un mecanismo de defensa, ¿no? De idealización. Ahora, sin embargo, pues sí, no la deja hacer nada, ay, quién sabe dónde estabas, te andábamos buscando y ella ya se la habían entregado al hombre, ya había estado embarazada, ya había nacido el bebé, y pues quién sabe, ¿no? Hasta que de repente pues van y la rescatan. Ella también cae en muchas contradicciones desde ahí, porque dice que estaba encerrada y no podía salir, pero que cuando van a rescatarla le dicen, no hay algo en que te puedas subir para que te brinques, y dice sí, y entonces puse unos tabiques y no sé qué, y me salté. Entonces uno diría, se podría haber salido desde antes. Entendemos que no fuera sencillo, pero ella contradice diciendo que no podía y luego que sí podía. También hay que entender que dice que la regalan a los 12 años o que parió a los 12 años. Si era una niña prácticamente, y claro que sus recursos emocionales y mentales eran muy, muy escasos y todavía más aún con esa historia de vida que tenía, ¿no? No se le podía pedir mucho a esa edad, hay que entender eso también. Que no quisiera el bebé, pues no, porque en ese momento ella lo ve como el producto de una agresión y de algo contra su voluntad. Creo que es normal que de momento no lo quisiera, pero probablemente después pues ya generó un vínculo con este hijo suyo. Fíjate que aquí hay algo también que destaca mucho, porque los medios de comunicación, estuvimos investigando y leyendo muchos de la época y decían, de los 5 hijos o más que tuvo Juana Barraza, no se sabe nada y están perdidos y seguramente mucha especulación, armando una leyenda alrededor de esta mujer. Cuando ella lo dice, a ver, yo tuve un hijo que se murió y fue este que tuve con este hombre violento, y luego tuve a otros dos, a mi hija Ivonne, a mi hija, me parece, Erika, y a mi hijo Marvin. Tres. Marvin no me ve precisamente porque mi nuera, como soy la mataviejitas, pues mi nuera no me quiere ver, entonces mi hijo ya me abandonó y a mi nieto no lo veo, mi otra hija ya se casó y a la única que quiero yo rescatar es a la hija que está soltera. Entonces, ella es muy clara en decir las cosas, Sí, ¿no? Pero, sin embargo, los medios siguen construyendo una leyenda que no, pues no checa con lo que ella declara. Y lo sí, que a mí me llama mucho la atención es que ella habla en su infancia de hermanos, pero en su sí. adultez no. En su adultez no habla de hermanos. No habla de dónde estaban esos hermanos a través de los cuales aprendiste a leer y escribir.
Ujú. ¿No? Viviste en un ambiente seguramente muy machista, en un ambiente sumamente misógino, en donde idealizaste a los hombres porque les iba súper bien, padrísimo, ¿no? Ellos Ujú. aprendían, ellos leían, ellos mandaban, ellos eran libres y acabaste odiando a las mujeres. Tú misma te volviste una misógina, ¿no? Sí, Eh, es un fenómeno impresionante, o sea, sí tienes que odiar, bueno, tu madre te odiaba y hay un reflejo así, pero a los hombres que sí disfrutaron, a ellos los sigues admirando. Y por ujú, quien lloras es por tu hijo. Quien te abandona, además, es tu hijo. O sea, tu hijo exactamente. hombre es el que te abandona. Entonces, ¿dónde están esos hermanos hombres que seguramente la tenían abandonada? Sí, y de hecho, fíjate que eso también es muy destacable porque cuando cuenta su relación con las personas que están ejecutando la ley sobre ella, por ejemplo, habla del juez, habla de abogados y demás, siempre los pinta en esta entrevista como si estuvieran de su lado, pero no pudieran hacer gran cosa. Ella dice, me dijo el juez, pues, ¿qué le digo, señora? Ay, qué barbaridad. ¿Cómo se siente usted? Oiga, la admiro, porque es cierto que ella se mantiene como con mucha sangre fría desde su detención hasta que se le menciona su sentencia. Ella siempre está como con esta calma que justamente en los perfiles de asesinos seriales que hemos retomado de estos autores, pues existe eso, ¿no? Esta calma, esta frialdad y por supuesto este rasgo manipulador que es muy destacable cuando dice, pues yo no hice nada, pero ya que hacía, como muy estoica, muy calmada, dice que cuando le dan la sentencia se empezó a reír porque le pareció ridículo, pues sí, suena ridículo ese número de más de 700 años, pero creo que para una persona que está sufriendo una injusticia monumental y que va a pasar el resto de sus días en la cárcel, quizá no sería la reacción más esperada, más habitual, ¿no? Esa calma y esa risa. Entonces eso es lo que hace pensar, pues, que ella está mintiendo. También, obviamente, creo que a lo largo de los años ella debe haber desarrollado una todavía mayor distorsión de la realidad en la que seguramente considera que sí hizo lo que hizo porque tenía motivos, pero que ella sabe, porque debe ser manipuladora, como estamos diciendo, ella sabe que ella no le puede seguir diciendo a la sociedad, sí lo hice porque yo sufrí, porque me hicieron daño, porque estas viejitas ya ni iban a durar mucho. No puede hacerlo, ella sabe que no. Entonces la manera de ganar cierta aprobación y quizá todavía seguir intentando que en algún momento la exoneraran, pues es negar lo que en su momento sí reconoció hacer. Exacto. Fíjense que antes de empezar este programa, la doctora Mel y yo hablábamos porque tenemos posturas distintas con respecto a la inocencia o culpabilidad. Yo creo que pudiera haber alguna posibilidad de que fuera un chivo expiatorio, como se le llama. Tenemos que conseguir, a ver, ya detuvimos a Araceli, ya detuvimos al Osvaldo, ya detuvimos al otro, y entonces ya tenemos 3 detenidos, ya hemos logrado un triunfo, y entonces pues que siguen los asesinatos en la Ciudad de México. Así que esto no puede ser, tráiganse a alguien. Y entonces eso es lo que dice Juana Barraza, pues a mí como necesitaba en un asunto político, pues me ven pasar en la calle, me detienen, me meten al bote y yo soy siempre inocente, ¿no? Eh, Eso te hace dudar por cómo cuenta la historia, como ella relata la historia que fue, cómo la metieron, cómo la hicieron firmar y demás. Eh, entonces eso a mí me hace dudar que pudiera ser a lo mejor, pues en un porcentaje, a lo mejor sí es inocente, pero parece que hay pruebas, ¿no, doctora Mel? Sí, lo que pasa es que efectivamente el momento histórico y toda la revolución que se causó por lo que se consideró ineficiencia de las autoridades en ese momento, que pues sí, tenemos desconfianza, ¿no? Tenemos desconfianza en este país respecto a la impartición de justicia, porque hemos visto tantas cosas, pero creo que en este caso, pues había un montón de razones por las que la situación sí se complicó. Y como ella dice, que además vieron en una carpeta y como que dijeron, ah, mira, sí se parece, llámala. Y ella bien tranquila caminando y que todavía después le dicen, si usted da 200,000 pesos, nosotros ya tenemos a otra para ponerla en su sitio. Entonces, como que eso alimenta, ¿no? Esta hipótesis de que pudo haber sido tal cual un chivo expiatorio. Pero mira, no es casualidad que una vez que la atrapan, esos crímenes sí se acabaron. Ese tipo de crímenes sí ya no se dieron. Ella dice que hubo dos más, pero yo estuve investigando y la verdad no encontré que hubiera dos crímenes exactos con esas mismas características después de su detención. También al ver el documental y entender que pasaron 7 años,
No fue algo al vapor tampoco, ¿eh? No fue de, pues ya resuélvalo y metan a ver a quién al año, a los 2 años, a los 5 años, no, fueron 7 años. Trajeron especialistas de Francia que tenían ya experiencia en haber estado trabajando una metodología de investigación sobre asesinos seriales, porque también en Francia no tenían mucho sobre eso y lo tuvieron que desarrollar, y entonces los trajeron acá a México para dar ese curso. Aparecen las personas que participaron. Hay un perito que en lo personal, por lo que yo vi y escuché, me parece brillante, no la conozco, no sé más, pero me parece que es una persona comprometida, es la criminóloga Patricia Payán Vidaña, que dice que estaba realmente ella obsesionada con este caso y se puso a investigar concienzudamente, tomó ese curso también con los franceses y es la que hizo con sus propias manos, con plastilina escolar, el busto de Juana, basándose en todos los retratos hablados que había. Entonces, eso me hace pensar que, mira, tampoco fue ni tan al vapor, ni tan aleatorio elegirla a ella. Y lo que sí me parece muy importante, que al día de hoy está este joven que es el testigo principal. Hay otros testigos que posteriormente la reconocen y dicen, sí, yo la vi salir de aquí con esa cosa roja que se ponía, la estilista que dice venía casi cada 15 días a cambiarse el color del cabello. ¿Por qué esa necesidad de estar cambiando frecuentemente su apariencia? Y finalmente, pues este joven vecino de la pues de la última víctima, este joven que vivía con ella, él dice, la vi, o sea, dice que él iba llegando y por la ventana ve que está oscuro, que ella no le contesta a la señora el silbido con el que se saludaban y todavía la ve dentro. Y cuando él ya por fin entra, ella se sale corriendo, él se queda por unos segundos pasmado y luego sale tras ella. O sea, la corretean en el momento. La señora Ana María Reyes, Ana María Reyes. Exacto, a la señora Ana María, gracias. Y el que la encuentra es, bueno, el que llega en ese momento es el inquilino, José Joel González, que tenía 25 años en ese momento. Entonces él sale tras ella corriendo y empieza a gritar, le empieza a pedir ayuda a la gente, a gritarle a las de la estética también, que por favor, que vayan, y entonces es cuando aparece la patrulla y demás. No es que ella iba tranquilamente saliendo del metro. Entonces eso hace pensar, ¿no? Que sí la agarraron. Claro, y aquí hay otra cosa que también hay que decir, aquí hay otra cosa importante. Ella dice, yo iba caminando en la calle y me agarraron porque ellos iban, bueno, hay que recordar que se hicieron perfiles psicológicos, pero geográficos también. Exacto. Físicos también, o sea, el que tú dices del busto que se hizo, las características, retratos hablados, el perfil psicológico de cómo actúa una mujer, que tú lo dijiste súper exacto, son más calculadoras, planean y demás, y el perfil geográfico. Y entonces, cuando hacen el perfil geográfico, según lo que leímos, pues van cerrando el área. O sea, quienes conocen la Ciudad de México saben que es enorme, son de 16 alcaldías, pero enorme, es una ciudad mucho, muy grande. Entonces tú tienes que ir cerrando para ver en qué área, ¿no? Y aquí estaban ya 27 colonias, pero dentro de una alcaldía. Ya era más o menos, o 2 alcaldías, no sé cuántas mencionan, pero ya se reduce el espacio y entonces no es que vayan casualmente pasando por ahí, es que ya la vigilancia está en esa zona, porque ya se hizo el perfil geográfico. Entonces yo puedo suponer que existe este porcentaje de posibilidad de inocencia, pero lo que tú dices es cierto, si hay quien sí la vio. Y ahora, sí hay en México y en la Ciudad de México feminicidios, sí, los hay y desgraciadamente hay muchos, pero no de las mismas características que es el asunto que se mataran mujeres mayores de edad dentro de sus casas por una mujer que se hacía pasar por trabajadora social con una credencial, bla, 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 bla. Eso le daba la característica de asesina serial y como bien lo dicen los expertos y lo dices tú, también, pues es que no hay tantos estudios sobre asesinas seriales porque generalmente son hombres. Entonces, el 11% del global de los asesinos seriales en el mundo son mujeres nada más, el resto son hombres. Claro. Entonces hay muy pocos estudios. Sí hace eso, o sea, y yo creo que a lo mejor Juana busca maneras de salirse, ¿no? De este perfil o de decir, no, bueno, que me prueben que yo iba de enfermera, pero no dijeron nadie que ibas de enfermera, o a lo mejor sí, lo dijeron los medios, como han dicho que dijiste esa frase, a lo mejor describen un suéter guinda, este suéter rojo,
¿no? Los testigos. Y Exacto. sobre todo eso, a ver, lo que a mí me hace dudar entonces sí es el cambio constante del color de pelo, y lo que también me hace dudar es este señalamiento reiterativo al odio hacia su madre. O no Exacto. tanto el odio a su madre, sino el odio de su madre a ella, porque ella no es tanto que diga: "Yo odiaba a mi mamá". Ella dice: "Mi mamá me odiaba a mí". Sí, y ¿sabes qué? También se me hace muy importante a partir de lo que estás diciendo. Ella enfatiza como pruebas de su inocencia detalles que en realidad no son relevantes o ni siquiera se dieron de esa manera. Entonces dice, ¿cómo van a decir que soy yo si yo nunca me vestí de enfermera? Pues no, no dijeron así. Dijeron, llevaba un pantalón negro y una especie de gabardina como roja o guinda o por ahí. Pues sí, y así fue. Sí, iba así, no dijeron que enfermera. También ella dice que como que le resta valor o le resta seriedad a todas estas eh, exposiciones que hay en documentales o en reportajes porque ella no dio su autorización. Francamente, no se necesita en estos casos dar su autorización porque es material de investigación, es material que no le pertenece a ella, donde ella lamentablemente aparece y aparece Lupita mostrando cómo llevaba a cabo pues el estrangulamiento. Ella dice de esta manera y luego así, y lo hace muy bien. O sea, mira, yo no dudo de que sí suceden lamentablemente también las confesiones forzadas, de que lastiman a las personas y demás, pero en ese momento ella está de lo más tranquila, pues ¿quién la va a entrenar para decir? Y además vas a aparecer diciendo que se le hace así, se le pone así, te recargas aquí. O sea, eso ya me parece demasiado, ella lo hace de manera muy espontánea y muy natural cuando hace la demostración de cómo llevaba a cabo el crimen. Y esa tranquilidad que tiene, pues no parece reflejar el estado de una persona bajo enorme coacción, ni mucho menos. Exacto, fíjate que no hay temblor de voz, no hay temblor de manos, no hay y a ver, dime una cosa, entonces, ¿podríamos decir que Juana Barraza de alguna manera tiene algunas características de una psicopatía? Indiscutiblemente, indiscutiblemente, ¿no? Justo por eso te digo, esa frialdad, esas expresiones faciales, ese tono de voz y la convicción con la que sostiene lo que dice hoy, ¿no? La convicción por lo menos verbal, porque los expertos en lenguaje corporal ya algunos sé que han detectado inconsistencias y demás en eso, pero por lo menos en lo que habla, ella mantiene una tranquilidad de lo más notable, ¿no? Que es un rasgo de psicopatía, indiscutiblemente, ¿no? Y decir así, pues ya, y pues yo no merezco estar aquí, pero pues aquí estoy como con una resignación, pues muy rara, ¿no? Muy Exacto, con una rara. resignación muy extraña. Y bueno, este es el caso de Juana Barraza, que ha resurgido, ¿no? Ella lleva, insisto, como dije al principio, muchos años ya en la cárcel y ella resurge diciendo soy inocente, no soy culpable de nada, y presenta una versión distinta a los hechos y trata, Ahora, también hay una cosa antes de que nos despidamos, importantísima, Mel, que no quiero que se me pase. Estamos escuchando en la entrevista que ella da, en las declaraciones que ella da hace años, no a los medios, porque dice, yo nunca di una entrevista, pero la Juana Barraza que vemos hace 16 años o tantos años que lleva en la cárcel, o 14, los que lleva en la cárcel, es una Juana Barraza. Y la Juana Barraza que vemos en entrevista para el Canal 14, y dicho por ella, ya ha asistido al psicólogo, Ujú. ya ha tenido atención médica para atender su salud mental. Punto número 1. Sí, 2, ya se ha preparado, ya ha cursado la escuela en la cárcel. Entonces, una Juana Barraza totalmente distinta a la Juana Barraza que fue detenida y acusada de estos 40 homicidios, pero probados nomás 17. Es una totalmente distinta. Que de alguna manera esta Juana, que ya tuvo atención médica, se sabe defender de una manera, o por lo menos cambiar una versión y sostenerla. Es una ujú. Juana distinta. Sí, claro. Y también otra cosa que creo que es importante destacar es que nosotros lo que intentamos es comprender una vez más el origen de una problemática como esta, sin dejar de lado el hecho de que causó inmenso, infinito dolor en todas las familias de las víctimas. Más allá de la utilidad que tenga, ¿no? Y que debe tener analizar estos casos, como siempre lo decimos, para saber y en su posible, en el posible
la posible oportunidad prevenir que se repitan y detectar a tiempo estas carencias o estos dolores y demás. No dejamos de lado el hecho de que pues se causó un gran sufrimiento en la familia de todas estas personas, porque pues son las abuelitas, ¿no? Son los seres humanos. Claro. Aparecen en el documental, aparecen las nietas, las hijas, y bueno, pues es dolorosísimo pensar que por las razones que sean, alguien le haya arrebatado la vida a una persona totalmente inocente que era importante en tu vida y en tu corazón. Exactamente. Este es el caso de Juana Barraza, como decíamos, este es el caso de esta asesina serial en México, de las pocas que han existido, porque las han existido, pero esta es una de las pocas asesinas seriales. El chiste de aquí, como siempre lo decimos, es aprender, es entender, no justificar, nunca justificar, pero sí entender, prevenir y pues y compartir. Lo que ustedes nos quieran comentar, decir, información que tengan extra o sus simples opiniones, son todas bienvenidas y que sea siempre todo el diálogo abierto para todos los argumentos que ustedes quieran exponer de una manera saludable. Doctora Mel, ¿algo que agregar? Pues nada, esperamos seguir investigando, seguir pensando juntos y pues aquí nos vemos la próxima en Almar. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.